La paradoja de la educación es precisamente esta. A medida que comenzamos a tener conciencia, uno comienza a analizar la sociedad en la que está siendo educado. Esta frase hace alusión a que a medida que el ser humano interactúa con su entorno y empieza a adquirir sentido común, se da cuenta de las fallas que puede tener dicho entorno y los sistemas por los que son sometidos. Para comprender el sistema educativo colombiano es necesario entrarnos y conocer cada una de sus componentes a fin de averiguar y solucionar sus fallas. Si nos das unos minutos, podemos contarte sobre esas fallas del sistema educativo a través de la historia, la sociología, la política y la estadística, entre otras ciencias, que nos permitirán indagar sobre la educación de nuestro país, los retos que tuvo durante el 2020 en la pandemia del COVID-19, las estrategias implementadas para continuar con la misión de la educación y entender por qué la planificación no solo se basa en pensar en decisiones futuras, sino en pensar en el futuro de las decisiones. El principal problema de la educación y el sistema educativo es la adquisición obligatoria de conocimientos que para sus estudiantes sienten que no tendrán ningún sentido en sus vidas. Históricamente, el sistema educativo no era un sistema, por decirlo así. Al principio, la educación era simplemente la adquisición de conocimientos mediante la enseñanza teórica y práctica a un público determinado. Así como en la actualidad en nuestro país, la educación se impartía de manera formal e informal. En Colombia, la educación ha evolucionado constantemente desde la época de las colonias. Según la filósofa Diana Elvira Soto, relata así los inicios de la educación en Colombia. El origen de las universidades fue diverso y se debió a iniciativas de diferentes comunidades, arzobispos y filántropos como Pedro Pinillos. La educación se concentró en las grandes ciudades, contrario a lo que sucedía en Europa en los orígenes. La primera universidad que se organizó en el territorio colombiano fue la Universidad Santo Tomás de Aquino en Santa Fe de Bogotá en 1580, bajo la dirección de la comunidad de Santo Domingo. Por su parte, en la capital del virreinato, los jesuitas organizaron la Universidad Javeriana en 1662, los agustinos calzados fundaron la Universidad de San Nicolás de Mira en 1624 y los franciscanos de la Universidad San Buenaventura en 1747. En general, casi siempre, cada una de estas universidades administró a su vez un colegio. Por otra parte, dentro de los colegios mayores se debe destacarse Nuestra Señora del Rosario en 1651, que se fundó con el objetivo de educar a la élite criolla y española para la administración del arzobispo y del virrey. La educación en Colombia empezó siendo una misión base para el desarrollo intelectual en las colonias en aquel entonces. Para el siglo XVIII, con la llegada del siglo de las luces, la inclusión de las mujeres en las escuelas y la implementación del modelo de la escuela prusiana por parte de Federico II el Grande. Este sistema empezaría a presentar fallas con el tiempo. La principal sería la poca adaptabilidad a las nuevas demandas tecnológicas y a la cobertura de todos los niños y jóvenes que son el principal recurso para llevar a cabo la educación. Un ejemplo actual está en el caso de la educación en el panorama rural, como veremos a continuación. Si nos vamos más a la parte rural en Colombia, la educación también es un problema clave en estas zonas, ya que de acuerdo a un artículo de la Universidad de los Andes, el 70% de los niños y jóvenes que no acceden a la educación en Colombia viven en el campo. Además, la ausencia de instituciones educativas y de acceso a los servicios básicos son factores que influencian o impactan a esta de manera negativa. Al no haber instituciones educativas, o como en muchas ocasiones sucede, que se da el cierre de las mismas, los niños y jóvenes tienen que recurrir al trabajo. Y muchas veces al no tener oportunidades en el campo, comienzan a migrar a las ciudades en busca de un mejor futuro. Ahora bien, respecto a la pandemia, esta ha sido una situación que ha afectado a la educación en estas zonas, debido a que como la educación tiene que ser de manera virtual, muchas veces los estudiantes no tienen los recursos, así como lo son los dispositivos electrónicos adecuados para asistir a las clases. Y de hacerlo, no cuentan con una buena conexión a Internet. En una encuesta realizada a 42 personas por estudiantes de la Universidad Santo Tomás, el 98%, es decir, 41 personas, señalan como principal herramienta de conectividad el celular. Y tan solo el 33%, es decir, 14 personas, tiene acceso a un computador o tableta. Además, el 50% de los encuestados debe compartir el recurso disponible con otro miembro de la familia vinculado al sistema educativo. En situación crítica se identifica que un 9% de las familias tiene 3, 4
y hasta 5 estudiantes en el hogar bajo estas condiciones. Uno de los retos para el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones es el de generar conectividad en las zonas rurales, dotar de herramientas tecnológicas que permitan el acceso a Internet y fomentar programas de capacitación que apunten al reto de situar ciudadanos globales. La educación en Colombia pasó de ser una necesidad para iluminar el saber humano y con él trascender nuevos horizontes en el conocimiento del mundo y sus cambios a un sistema anacrónico y atrasado para los tiempos modernos. Uno de los factores que más repercuten en esta problemática es la falta de interés por parte de los gobiernos en invertir por una mejor educación. Para ello lo demostramos con estos dos casos. La problemática que rodea el estudio en Colombia no es algo nuevo y lo reconoce la propia ministra. Dice que Colombia es el país de la región latinoamericana que menos invierte en educación. Eso sucedió en el 2018. Y en general es evidente el nivel mediocre de la educación en todos los niveles. Se lleva protestando por esto casi un siglo por grupos como FECODE, las organizaciones de profesores universitarios, los partidos de izquierda. Y bueno, resultado de ello se conoce que según la gran encuesta integrada de hogares, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, la tasa de analfabetismo registrada en el 2018 fue del 5,24%. Según el proyecto de la Ley de Presupuesto General de la Nación para el 2020, se intervinieron aproximadamente cerca de 43.000 millones de pesos colombianos en 4 sectores de la sección 2201 del documento, con un crecimiento del 6,41% comparado con el 2019 y con un crecimiento del 11% en comparación al 2018, convirtiéndolo así, según el Ministerio de Educación, en el presupuesto más alto de la historia para ese sector. A simple vista podemos decir que esto es un alivio para los colombianos a principios del año, pero nadie contaba con la llegada del COVID-19 y toda la parafernalia de situaciones que se desataron a causa de la pandemia. La pandemia fue un gran reto para la educación, no solo por el distanciamiento, sino por la implementación a una escolarización a distancia. Según la doctora Luz Karime Abadía Alvaro, decía que el 48% de los rectores de los colegios públicos del país considera que sus docentes no tienen las habilidades técnicas necesarias para llevar a cabo acciones pedagógicas por medios digitales. Una cifra bastante alarmante, dando a entender que hemos estado tan adaptados a la educación presencial, tanto que la pandemia literalmente puso a prueba la eficiencia del sistema educativo colombiano frente a estas situaciones de clase mundial. Los maestros o profesores se vieron más afectados, al igual que los estudiantes, en las medidas de llevar a cabo una educación a distancia. También comenta que según el Laboratorio de Economía o de Educación de la Universidad Javeriana, muestra que en Colombia el 63% de los estudiantes de grado 11 en la educación media y los estudiantes de grado quinto en la educación básica primaria, solo el 63% cuenta con acceso a Internet. Para la educación básica secundaria en el grado noveno solo se registra que el 57% de los alumnos en los colegios públicos cuenta también con acceso a Internet. Paralelamente a ello, en el 96% de los municipios del país, menos de la mitad de los estudiantes cuentan con acceso a las TICs necesarias para llevar a cabo su respectiva educación. Con lo anterior mencionado, podemos decir que el país apoya con recursos a la educación, pero no son suficientes o, por decirlo así, se pierden en el camino. Pero ya de nada sirve apoyar con recursos a un sistema que está averiado y anticuado. Para explicar esto debemos saber cómo era la percepción de la educación según expertos, y esto fue lo que encontramos. Entonces aquí es donde viene, digamos, que uno de los puntos para mí, digamos que es el eje central, y es cómo el sistema educativo está difundiendo, digamos, el conocimiento, de tal manera que hoy en día, y por las manifestaciones que hemos visto, podemos llegar a deducir que es un sistema educativo que muchas ocasiones benefician a ciertos sectores políticos, porque vemos que podemos preguntar incluso en la calle, han habido encuestas en las que tú preguntas sobre sus vocaciones políticas y muchos de ellos te van a contestar con, digamos que argumentos un poco vacíos.
argumentos que no tienen, digamos, un respaldo estadístico o un respaldo en cifras. Entonces, pues aquí, digamos que vamos a hablar de algo importante y son las pruebas PISA, ¿sí? Que, por ejemplo, por poner un ejemplo, en el año 2017 un informe demostró que tan solo un 56% de un total de 13.718 estudiantes en una edad de 15 años logró cumplir con los niveles mínimos de comprensión lectora en textos escritos. Estamos hablando de que son más o menos 44% de los estudiantes que aquí a la edad de 15 años no lograron cumplir con esos propósitos porque no se les ha desarrollado, digamos, que ese pensamiento crítico. Y pues para mí, digamos que es un problema que viene desde las bases, prácticamente desde nuestra niñez. Hoy en día estamos hablando que un chico entra a estudiar a la edad de 3 4 años, a nuestros primeros cursos, y aquí digamos que quiero hablar sobre algo que, imagínense, algo que tocaron, o sea, que fue un tema de conversación hace 22 años con Jaime Garzón en la Universidad Autónoma de Occidente, y decía algo que para mí, digamos que me parece muy importante y a la vez me parece muy gracioso que hoy en día, después de 22 años, sigamos teniendo el mismo problema, incluso con más agravaciones. Y bueno, él lo que decía es que eh, nuestra educación está como muy orientada a enseñarnos todo muy sistemáticamente. Entonces me explico. Digamos, él hacía una comparación entre el lenguaje y la matemática. Tú con la matemática estás acostumbrado a que 3 por 3 es 9 y no hay más, ¿cierto? Con el lenguaje tú puedes decir y expresarte de mil maneras diferentes y de mil formas diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Y se evidencia mucho digamos que en la sociedad colombiana. Tú ves el defensor al televidente los sábados y encuentras que mucha gente dice, no, no me gusta este programa porque es que en el programa dijeron la palabra mierda y entonces mi hijo de, qué sé yo, 8 años, escuchó esa palabra y eso es una mala influencia. Digo yo, y decía Jaime Garzón, ¿por qué no sentarse a replantear y decir, bueno, listo, escucho la palabra mierda, ¿por qué yo como padre no puedo sentarme a hablar con mi hijo y explicarle, mira, es que esa es una palabra común del lenguaje, pero tienes que aprender, digamos, a usarla en diferentes ámbitos? Yo no veo el por qué, digamos, en mi caso no veo el por qué, digamos, restringir tanto a nuestros niños, teniendo en cuenta que finalmente, pues, eso es lo que los ayuda a crecer como personas, los que en un futuro, digamos hoy, como en este debate, pues nos va a ayudar a expresarnos teniendo en cuenta pues todo eso que aprendimos y a expresarnos de una manera correcta. Yo, por ejemplo, puedo conocer muchísimas palabras, bien sea formales o informales, pero la cuestión está en eso, en cómo la pedagogía nos lleva a, digamos que orientar ese chico, cómo utilizar el lenguaje, cómo puedes, digamos, estando en un ámbito académico, cómo tienes que expresarte, pero no de esa manera tan sistemática en la que pues prácticamente todos hemos crecido. Entonces, sí, ese digamos que es mi punto de vista y pues para mí es uno de los ejes centrales, o sea, ver cómo la pedagogía puede cambiar para los niños y cómo podemos educarlos. Los profesores le aplican a uno la misma matemática, todo. Imagínense la lógica del lenguaje, debería ser como así o no. El lenguaje es una vaina. Pongan en movimiento a cada materia. Por ejemplo, si le ponemos movimiento a la matemática es como así o no. ¿Cierto? Exacta. 3 por 3, 9. 2 por 8, 16. 7 por 5, 45. 9 por 7, 63. Si uno le pone lógica al lenguaje sería como así o no. Todo lo que uno puede decir con el lenguaje, puede cantar, puede insultar, puede lo que quiera. El lenguaje es un movimiento permanente. Y sin embargo, A, ante, bajo, cabe, como, contra, de, sí, le van volviendo uno todas las materias. Así, entonces nos vamos aislando de lo que uno necesita y lo que uno es. La educación en Colombia debe realizar cambios aprovechando la crisis de la pandemia. El Estado debe suplir las necesidades de los profesores, ya que ellos son los pilares fundamentales para llevar a cabo la educación. Aquí presentamos una breve solución a una de las muchas problemáticas del sistema educativo en Colombia.
que es importante resaltar que aunque entre las políticas para mejorar la educación se incluyen en su mayoría obras de infraestructura y otras que impactan la cobertura con créditos, subsidios y becas para los estudiantes, y también políticas para atención a la primera infancia, por otro lado hay un tema bastante importante y una creciente problemática que aqueja a Colombia, y es el tema de la pésima remuneración de los docentes en el país, lo cual obviamente supone un gran problema para el sistema, pues primero, cada vez van a haber menos profesores al ver que una carrera tan demandante como lo es la docencia no tiene salidas que puedan llegar a satisfacer sus necesidades, y segundo, pues son los actores principales para una sociedad realmente crítica. Si no hay docentes, no hay educación. Y sin educación, pues no somos ni tenemos nada. Ahora bien, sabemos que este no es un problema que podamos solucionar de la noche a la mañana. El sistema educativo lleva con fallas desde hace muchos años atrás. Y nos dimos cuenta cuando veíamos a este comiquísimo personaje hablando sobre la educación en sus tiempos. Estamos repitiendo los mismos errores de siempre. Nunca el ser humano valió tanto y el individuo tampoco. No es lo mismo la educación al sistema educativo. A través de la historia nos damos cuenta que el sistema ha caducado y esto fue lo que encontramos. Los problemas de educación de Colombia a lo largo del siglo XX y el siglo XXI son muchos. Van desde temas políticos, los cuales pues estos han afectado el trabajo del sistema educativo, donde los educadores o profesores obtienen el trabajo por conveniencia política, algo que no debería estar bien visto. No se toman en cuenta como la preparación pedagógica de los estudiantes, y esto también afecta la parte económica en la educación, ya que pues no se ve como reflejada los ingresos sí, como los ingresos para la parte de la infraestructura de los planteles. El trabajo en la zona remota les falta también como interés de los padres que sus hijos para que sus hijos se puedan superar. También hablamos de el limitado acceso a la tecnología en algunas de estas instituciones, y bueno, que hablar como del sistema educativo en el país, donde el problema de la educación no es solamente tecnológico, sino pedagógico. Esto se debe, pues también, o sea, como que el país también debe otorgar lineamientos básicos para determinar los propósitos, los contenidos, las metodologías y los recursos de evaluación que van a ser tenidos en cuenta a la hora, pues, de estar como enfrentando todo este proceso estudiantil. También podemos hablar de cómo lograr, si no se pierde el miedo, o sea, cómo vamos a buscar la forma de lograr esto si no vamos a perder el miedo a los nuevos modelos educativos que ahorita están a la vanguardia. Esto, pues, bueno, frente a esto quiero resaltar que yo fui educadora por 3 años en un instituto que se llama Kumon. Creo que podríamos también buscar una forma de adaptarnos a este sistema educativo. Allá a los niños se les enseña de forma individual. No podemos simplemente meter a un profesor a 40 estudiantes porque no todos tienen el mismo nivel de aprendizaje. Allá se enseña de forma individual y se forman a personas para que para un futuro sean personas autodidactas. O sea, eso me parece muy importante para resaltar. También creo que acá ya tenemos que hablar como de los retos de la formación ciudadana en nuestros jóvenes, teniendo presente pues que durante el siglo XX la ciencia y la tecnología contribuyeron de manera decisiva a la configuración de una serie de cambios que afectaron el modo de vida de las personas. Y es esto mismo lo que nos va a permitir que la educación forme personas que fortalezcan sus talentos y así adquieran y transformen sus conocimientos y destrezas para potenciar sus capacidades de innovar y aplicar esto pues en problemáticas que hoy en día son muy notorias, como son el tema del medio ambiente y principalmente, creería yo, que todo el problema social que estamos enfrentando, no solo a nivel mundial, sino principalmente a nivel nacional. Es casi tan mala como la del resto del mundo, porque no se hace conceptualmente. Mi postura ha sido siempre que la mayoría de la educación consiste más en memorizar que en entender, y por eso la mayoría de la gente no recuerda lo que estudia. Al final, podemos decir que educar es lo mismo que poner un motor en una barca. Hay que medir, pensar, equilibrar y poner todo en marcha, pero para eso uno tiene que llevar en el alma un poco de marino, un poco de pirata, un poco de poeta y 1,5 kilos de paciencia concentrada. Pero es consolador soñar mientras uno trabaja,
que esa barca, ese niño irá muy lejos por el agua. Soñar que ese navío llevará nuestra carga de palabras hacia puertos distantes, hacia islas lejanas. Soñar que, cuando un día esté durmiendo nuestra propia barca, en barcos nuevos seguirá nuestra bandera enarbolada.